Presentar al jugador diferentes elementos en los videojuegos es muy importante, y hacerlo a través de cinemáticas es una de las maneras más rápidas y sencillas. En este video veremos las bases de una herramienta que nos presta Unity para lograrlo. Aquí tengo una escena preparada con un par de elementos. Tengo a mi jugador y a un jefe. Este funcionamiento lo vimos en el video de cómo crear un jefe en Unity. Si quieres verlo, te lo dejo en la descripción. Antes de empezar con los elementos de la cinemática, veamos una funcionalidad muy útil que tiene Cinemachine con sus cámaras virtuales. Si no sabes qué es Cinemachine, es una herramienta de Unity que nos permite controlar las cámaras de nuestra escena de una manera muy sencilla y nos deja tener resultados muy interesantes en poco tiempo. Tenemos un video en el canal donde vimos las bases de esta herramienta. Te lo dejo en la descripción. De este lado tengo la cámara del jugador. Esta es la que lo sigue en la escena mientras se mueve. Y de este lado tengo otra cámara virtual. Lo que usaremos es la prioridad de las cámaras. Esta tiene 10 de prioridad. Si vemos la otra cámara tiene 20 de prioridad y está en el centro de la escena. Entonces si activamos esta otra cámara podemos ver cómo se mueve para poder enfocarla. Esto es porque si vamos a nuestra cámara principal, vemos que en el componente de Cinemachine Brain tiene un apartado en el que se mueve suavemente a la cámara que tiene más prioridad y está activa. Entonces podemos jugar con este tipo de cámaras para generar efectos muy interesantes solo activando y desactivando los objetos. Ahora veamos cómo hacer la cinemática. Para esto necesitamos usar la herramienta de Timeline. Si vamos a Package Manager, en los paquetes que tenemos en el proyecto podemos verla. Esta está en la versión 1.7.6. Si no la tienes, puedes ir arriba y cambiar la opción por Unity Registry. Y luego buscarla en este espacio. Y luego se instalará en tu proyecto. Si ya tenemos este paquete instalado, podemos ir a Window, Sequencing y damos en Timeline. Se nos abre esta ventana. La colocaré de este lado. Y como vamos a usar animaciones, colocaré la ventana de animaciones de este lado. Si no la tienes abierta, recuerda que puedes ir a Window, Animation y dar en Animation para abrirla. Para crear una nueva cinemática, iré a mi jerarquía y creamos un nuevo objeto vacío. Este lo llamaré cinemática. Le daré reset al transform para que esté en el centro y podemos ver que en la ventana de Timeline podemos dar en crear. Aquí crearé una nueva cinemática en una de mis carpetas del proyecto. Le damos un nombre y damos en guardar. Vemos que se nos crea un elemento similar a las animaciones y en el objeto podemos ver que se creó el componente de Playable Director. Entre las opciones podemos ver que tiene un espacio para la cinemática que vamos a reproducir. La siguiente opción tenemos la manera en la que vamos a tomar el tiempo. Podemos ver que tenemos la opción de On-Scale Game Time. Esta la puedes usar si tu cinemática ocurre cuando el juego está pausado con la escala del tiempo en 0. Por el momento la dejaremos en Game Time. Tiene la palomita de Play on Awake para que se reproduzca directamente cuando la escena inicia o el objeto entre en la escena. Y una opción por si queremos que termine la cinemática. Si queremos que esté en ciclos, o si queremos que mantenga el último frame hasta que lo modifiquemos. Si vemos la línea de tiempo, vemos que tiene la opción de verlo por segundos. Si lo preferimos, podemos ir al icono de configuración y ver qué opciones tenemos. Y podemos cambiar el tiempo de segundos a frames. Además, podemos ver el tipo de frame rate. Tiene muchas opciones que dependerán de lo que queramos hacer, pero las que están por defecto son suficientes para lo que vamos a hacer. Para empezar con nuestra cinemática, podemos dar clic derecho en este espacio y vemos que podemos crear diferentes elementos. Tenemos activadores, animaciones, audio controllers y señales. Nos vamos a enfocar en las dos primeras, las de activación y animación. Lo que quiero es que al iniciar la escena el personaje se deslice por la pared, a mitad de camino salte y cuando llegue al suelo aterrice y luego aparezca el jefe e inicie la pelea. Para esto crearé un animation track. Aquí podemos ver que tenemos un espacio para un animator. Entonces damos en el punto y seleccionamos uno de los que tenemos en la escena. En caso de querer animar un objeto que no lo tiene, podemos arrastrarlo y nos dirá que le creemos un animator. Como mi jugador ya lo tiene, lo colocaré en este espacio. Si damos en el botón rojo, empezará a grabar los movimientos que le digamos según el cuadro en el que estemos. Como es el primero, tomaré mi jugador y lo colocaré de este lado. Luego moveré la línea de tiempo un segundo aproximadamente y colocaré mi jugador un poco más abajo. Si quitamos el modo de grabación y damos play, vemos como el personaje inicia en esta posición y después del tiempo baja un poco.
entonces podemos seguir cambiando su posición. Como quiero que salte, colocaré el personaje más arriba y más a la izquierda, de tal manera que genere una pequeña parábola, asegurándome de mover la línea de tiempo y luego mover al personaje. Podemos ver cómo el personaje ya tiene la estructura básica del movimiento. Ahora vamos a agregar las animaciones. Creamos otro track de animación y seleccionamos al jugador. Pero en este caso necesitamos las animaciones que componen al personaje. Entonces podemos ir a nuestra carpeta de animaciones y tomar alguna de las que ya tenemos creadas. Estas son las que usamos normalmente para el movimiento. Entonces arrastraré la de deslizar. Vemos que se nos crea un recuadro. Si has trabajado con programas de edición de video, esto te puede resultar muy similar. Como necesito que la animación se reproduzca mientras está bajando, la colocaré al inicio y luego la alargaré hasta el cuadro donde debe cambiar de animación. Eso es para que haga la animación en bucle. Si no quieres esto, puedes dejarla vacía y quedará en el último cuadro hasta que cambie de animación. Ahora repetiré el proceso para las siguientes animaciones. Tengo una de salto, entonces irá desde este cuadro hasta el punto más alto y luego la reemplazamos por la animación de caída. Y cuando llegue al suelo podemos colocar una animación de aterrizaje. Y por último, una de idle para que se quede completo el ciclo de las animaciones. Si quieres usar el mismo paquete que yo estoy usando, te dejo un link a él en la descripción. Ya tenemos el movimiento y las animaciones. Pero vemos un problema. El personaje está mirando en sentido contrario cuando salta de la pared. Entonces debemos rotar al personaje para que mire en la dirección contraria. Tomemos la parte donde estamos moviendo al personaje. Damos clic derecho y damos en Edit in Animation Window. Podemos ver que es una animación normal como las que siempre hacemos en Unity. Entonces podemos encontrar el cuadro donde queremos rotar al personaje y dar en el botón rojo para grabar. Para rotarlo tenemos varias opciones. Podemos girar el Sprite Renderer en X, multiplicar la escala en X por -1 o rotar el objeto 180 grados en Y. Tenemos un video donde vimos cómo rotar al personaje por código y cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo en cada una de estas maneras. Para este caso lo rotaré con la escala para que veamos un error que nos puede presentar. Si quitamos el botón de grabar, vemos que ahora está mirando siempre en el lado contrario. Entonces nos paramos en el primer frame y colocamos la escala en 1. Y en el frame que necesitamos la colocamos en -1. Ahora sí rota. Pero vemos un problema. El personaje está rotando entre cada uno de los cuadros. Pero queremos que sea solo en el último cuadro. Para solucionar esto podemos ir a la ventana de animación y dar en la pestaña de curvas. Estas son todas las curvas de animación que estamos usando, pero solo necesitamos la de la escala en X. Entonces la seleccionamos y vemos cómo la aísla. Aquí podemos ver la transición. Entonces lo que podemos hacer es pararnos sobre el final de la animación y dar clic derecho en el indicador del final. Como lo que queremos modificar es el lado izquierdo, damos en Left Tangent y luego en Constante, porque queremos que sea un valor directo. Vemos cómo aplanó la curva y solo cambia en el momento indicado. Si lo probamos, vemos que funciona de manera correcta. Ahora podemos aprovechar estas curvas para mejorar nuestra animación. Por ejemplo, si vamos al movimiento en Y, vemos que es un poco lento y no se siente muy bien. Entonces podemos ver que la curva tiene diferentes valores según su posición y su cambio de valor. Podemos tomar uno de estos indicadores y mover la curva como necesitemos. Podemos mover la tangente derecha, izquierda o ambas al mismo tiempo. Si dejamos uno de los indicadores de manera libre, podemos notar que altera la curva del lado que seleccionemos, pero sin alterar la del otro extremo. Podemos dejar la curva completamente plana dejando el valor en lineal o modificar a nuestro gusto. En caso de querer una animación más rápida o más lenta entre cada punto, podemos ir a la animación y mover los keyframes a los puntos que necesitemos. Este proceso tiene que ver más con la sensación que quieres en tu juego, entonces es de afinar cada detalle poco a poco. Podemos ver que al mover los frames, la animación ya no tiene los puntos correctos. Entonces debes tener en cuenta esto para no arreglar un elemento y dañar el otro. Lo ajustaré para que tenga las animaciones como quiero y vemos cómo cambia la sensación. De este lado tengo una animación similar que hice anteriormente. Si revisamos la animación podemos notar cómo dejé las líneas de movimiento. Eso fue un proceso de probar hasta tener algo que me gustó. En caso de querer alterarlo, podemos mover los indicadores o crear nuevos dando doble clic en la línea y empezar a jugar con ellos. Volvamos a la animación que teníamos. Si damos play podemos notar que hace la cinemática porque tiene la palomita de Play on Awake.
y mientras cae no puedo controlar al personaje, solo hasta que termina. Pero tenemos un problema. Como giramos el personaje en la cinemática, ahora tiene la animación incorrecta. Antes de ver una posible solución, podemos ir a la configuración de nuestro timeline y vemos que en Duration Mode tenemos la opción de colocarla basada en los clips o en una duración fija. La cambiaré. Este indicador azul es el que nos dice cuándo acaba la cinemática. Entonces debemos tener cuidado donde la colocamos. Ahora veamos la rotación del personaje. Lo que queremos hacer es el mismo proceso de la vez pasada. Podemos crear un frame al final de la animación que regrese la escala del personaje a 1 para que mire en la dirección correcta. Como vimos el problema de la curva de la animación, podemos aplanar la curva a un valor constante para que gire directamente al finalizar la animación. Vemos cómo al final cambia la dirección y queda mirando en la dirección inicial. Si probamos, vemos que no funcionó. Esto se debe al marcador del tiempo de la duración. Como la rotación está después del marcador azul, no se aplica. Si lo regresamos a como estaba antes, vemos que genera el cambio y el personaje conserva su movimiento normal. Esto se debe a cómo tengo mi script de movimiento. Como defecto, tengo que el personaje esté mirando para la derecha, y si gira cambia su escala. Entonces debes tener cuidado de este tipo de comportamientos. Porque si lo que necesitas es que quede en la dirección correcta, debes asegurarte que no estés sobreescribiendo algún valor de tus scripts. Ahora veamos los elementos de activación. Para esto podemos dar clic derecho y dar en Activation Track. Esto lo que hace es que activa un objeto o lo desactiva según lo necesitemos. Para este caso quiero que esté activa la cámara del jugador desde el inicio hasta que aterrice. Luego creamos otro Activation Track. Este será para la cámara de la escena. Esta quiero que se active cuando aterriza y mientras espere un tiempo. Y por último quiero que la cámara del jugador esté activa nuevamente. Entonces podemos copiar y pegar el cuadro de Active y colocarlo al final. En el timeline parece que será muy cortado, pero como estamos usando las cámaras de Cinemachine, será con transición. Voy a hacer que el tiempo que dura cada transición sea mayor para que podamos notar mejor cómo cambia entre cámaras. Si damos play, vemos cómo cambia la vista un poco para la izquierda, y luego se centra el personaje nuevamente. Y para terminar, colocaré un nuevo Activation Track, pero este es para mi jefe. Lo colocaré al final con poco tiempo y vamos a probar. Vemos cómo entra en la escena, enfoca al jefe y aparece. Cuando termina la animación podemos tomar el control del personaje y empezar la pelea. La animación de aparición del jefe la tiene en su comportamiento. Si él aparece mucho antes, golpeará al jugador sin podernos mover. Entonces debes tener en cuenta cuáles de los comportamientos deben ser en la cinemática y cuáles deben estar en el personaje para que no alteren la jugabilidad y la experiencia. Jugando un poco con los elementos y los tiempos, esta es una cinemática que creé con los elementos que vimos en el video. Y para terminar, veamos cómo ejecutar la cinemática desde un script o cuando tocamos un elemento del entorno. Lo primero que haré es ir al objeto donde está nuestra cinemática y quitar la palomita de Play on Awake, para que no se reproduzca cuando iniciamos la escena. Colocaré a mi jugador a la izquierda y podemos ver que en su espacio de tag está marcado con la etiqueta de player. Esta lo usaremos en el script que vamos a crear. Ahora crearé un nuevo objeto que se llamará ejecutar cinemática. Le colocaré un nuevo componente que será un Box Collider 2D. Y este lo marcaré como trigger. Lo moveré y lo dejaré en la puerta. Ahora le crearé un nuevo script. Lo llamamos ejecutar cinemática. Antes de entrar al script voy a ir al objeto de la cinemática. Vemos que el componente que tenemos aquí se llama Playable Director. Este lo usaremos en el script. Ahora sí vamos a editarlo. Lo primero que necesitamos es una referencia al Playable Director. Para poder usarlo, arriba escribimos using unityengine.playables. Y para ejecutarlo usaré onTriggerEnter porque marcamos el colisionador como un trigger. Ahora adentro preguntamos si lo que entró en la colisión es el jugador usando el tag de player. Si es así, entramos a operar. Para reproducir la cinemática, escribimos la variable de PlayableDirector.play. Y como adición, colocaré que se desactive el objeto para que no podamos volverla a activar si pasamos por la puerta. Listo, volvamos a Unity. Vemos que en el script tenemos un espacio. Vamos a arrastrar el objeto de la cinemática a este espacio. Demos play para probar. Podemos controlar al personaje sin problemas.
Y si tocamos la puerta, vemos cómo inicia la cinemática. Y podemos iniciar el combate contra el jefe directamente. Y si pasamos por la puerta mientras peleamos con el jefe, no se vuelve a reproducir. Funciona muy bien y se ve muy genial. Este componente tiene muchos elementos para pulir eventos en nuestros juegos, y puede generar problemas si no tenemos cuidado de cuándo se ejecutan las animaciones y cómo alteran estas a nuestro juego. Pero es una herramienta muy completa que ayuda mucho a que nuestros juegos se sientan muy vivos. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y te sea útil para crear tus videojuegos. Si deseas apoyarnos, puedes suscribirte a nuestro canal o apoyarnos en Patreon. Ahí estamos subiendo el código de otros videos del canal. Quiero dar un agradecimiento a Gustavo Celi, a Brandon Acosta Chiquete, a Itzcoal Torres, a Cristian Carrasana, a Martín Alonso, a Nayeli Trujillo, a Francisco Lozano, a Isaac DC y a Milgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.